28 de enero de 2021, el año pasado, me pasa un accidente. Yo iba rumbo a una actividad. Yo me acuerdo que llené 3 toallas de sangre. Llegó un varón ahí en un carro, no sé quién lo envió. Me dijo, vamos a entrarlo en este carro. Me llevaron a un lugar, no podían tratarme. Me llevaron a otro, tampoco. Entonces me llevaron al Pino, un hospital de aquí. Y cuando estoy en el Pino, allá me entran una gasa por acá. Y ahí paran la hemorragia, la sangre. No había nadie conmigo. Llegaron 2 pacientes. Y cuando llegan los 2 pacientes, hay una atmósfera diferente, porque en una noche yo le digo a mi madre, hay un ángel aquí con nosotros. Un ángel descendió, él se puso atrás de mí, yo estaba en la cama y yo lo veía atrás de mí. Cuando el ángel estaba ahí, el que estaba de este lado se sanó. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio. Bienvenido a su plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Pero en esta ocasión estamos fuera de cabina. Estamos aquí en La Vega. Y vinimos aquí a entrevistar a mujeres y hombres de Dios. Y en esta ocasión tenemos un joven que Dios está utilizando de manera especial. La gloria es de Dios, pero la victoria es de nosotros. Es para mí una honra y un honor tenerte aquí, ungido. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias al Señor. Muy contento de estar acá en esta plataforma para transmitir una palabra que va a edificar a los oyentes. En esta plataforma esto se puso serio. Amén, mi amado. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Luis, pero me dicen Luis Candela. Bueno, vamos a saber por qué a este joven le llaman Luis Candela. El escenario del Espíritu Santo. Solamente déjate usar por él. Amén. Y yo sé que Dios lo hará de manera especial. Amén. Acércate al micrófono y fluye en el Señor. Amén. Ahora, ¿dónde nace Luis Candela, el hombre de Dios? ¿Dónde nace usted? Yo nazco acá en la misma Vega, en un lugar llamado Barranca, y más para adelante un lugar conocido como Cabuya. Mi infancia no fue una infancia cualquiera. Mi infancia fue una infancia alejada de mis padres, en el sentido de que vivía con mi padre, pero no con mi madre. Y crecí como un muchacho normal, niño con buen comportamiento, una buena educación. Pero salí con problemas en el sentido de mi memoria. No, ¿sabe? Cuando yo nací, mi madre yo tenía problemas de aborto, me iba a abortar. Y mi madre iba a perderme aún en el vientre. Ella, cuando yo estaba dentro de ese vientre, y aún yo naciendo, ya tenía como 6 meses por ahí, ya ella también me iba a perder. O sea que mi vida desde infancia siempre ha sido una vida donde yo iba a morir, donde el diablo quería matarme. Antes de nacer ya habían atentado contra tu vida. Exacto. Claro que sí. Entonces, ¿cómo te fuiste desarrollando ya en tu adolescencia, tu juventud? Bueno, me fui desarrollando en la escuela, conociendo lugares, porque yo siempre me he entrelazado en cosas de entretenimiento, baile. Me fui creciendo en el baile, fui creciendo en el béisbol, muchos deportes que practiqué. Me desarrollé mucho en lo que es la oratoria, me gusta mucho la oratoria, la elocuencia. Y empecé a crecer en ese ámbito. Siempre era solitario, nunca me juntaba con la gente, siempre era aparte, porque yo era seguro de sí mismo, pero no me gustaba estar con mucha gente, siempre era solo. Todo lo que, mis planes y todo lo que yo quería lograr, lo quería lograr solo, nunca era con gente. ¿Qué tuviste en el baile que realmente tú dijiste, yo voy a decidir a dedicarme a esto? Cuando yo empecé, me acuerdo que la primera vez que empecé fue cuando tenía como 11 años a bailar. Viendo unos videos de Michael Jackson, ya había muerto y habían regado lo que era CD y videos y eso. Y yo empecé a ver los videos de Michael y me empecé a entusiasmar con los videos y empecé a apasionarme por el baile. Ahí aprendí a todos los pasos y esas cosas. Y ya después de ahí llegué a un lugar, como quien dice uno, a una academia,
y ahí empecé en verdad a formarme más en el baile participaba en muchos eventos bailando y esas cosas. Y ahí entonces me formé como un coreógrafo y ya yo daba clases de baile, ya yo, Wow. de hecho, al junto de mi hermana, porque mi hermana también me acompañaba. Y me hice un excelente bailarín. Y eso fue después de béisbol, porque yo antes del baile era beisbolista, ¿tú entiendes? Era beisbolista. Exacto. ¿Y qué posición jugaba? Piche. Piche, ¿y cuánto lanzaba? Nunca me midieron, pero lanzaba duro. Llegué a practicar con uno de los entrenadores de La Vega, llamado Chico Faña, en el estadio. Y no tenía la completa preparación para yo ser famoso en el sentido de firmar. De firmar. Y te digo que mi vida no ha sido una vida cualquiera, porque todo eso que yo viví eran mis sueños, pero no se dio el sueño mío, sino que se dio el sueño de Dios. Entonces, ya, ¿qué tipo de ritmo era que tú bailabas? Yo bailaba todo lo que era hip hop, todas las ramas de hip hop, menos breakdance. Yo bailaba popping, yo bailaba breakdance un poco, no tanto, slow, te va a parecer raro todos los nombres, pero son nombres del baile. Yo bailaba robótica, bailaba también lo que era dusting también, y un sinnúmero de baile que en el mundo ahora, en el mundo del baile, eso es lo que se nota, se ve. Y ahora que tú eres cristiano, ¿qué cosas espirituales tú veías en el baile? Que tú digas, wow, eso era espiritual lo que yo hacía en ese momento. Bueno, en el baile, una de las cosas que yo me topé fue con el espíritu de homosexualidad. O sea que ahí, como eso del baile, hay mucha gente que tienen una vida como extraña, una vida en la oscuridad. Sí. Como que yo me topaba con mucha gente, pero la gente no eran normales. Muchos homosexuales, muchas lesbianas, y había muchas prácticas inmorales, por así decirlo. Todo se ve muy lindo en el baile, pero tiene un trasfondo terrible totalmente. Ahora, ya que tú fuiste pelotero, quisiste llegar a jugar béisbol profesional, estabas teniendo éxito en el baile, ¿cómo llega Cristo a tu vida? Yo vivía en un lugar llamado La 13, un barrio peligroso, donde en aquel tiempo, hace varios años atrás, más de 8 años atrás, yo vivía en ese barrio, y era un barrio de delincuencia totalmente. Ahí me crecí, ya en mi adolescencia me crecí ahí, y ahí llegaron dos jóvenes, se me acercaron y me predicaron de Cristo. Yo andaba sin poloche, yo estaba, quería ser un joven. Yo dije, bueno, a los 18 años yo voy a hacer esto y aquello, ya yo no voy a estar con mi madre y con mi padre, tú sabes, una mente joven al fin. Y ahí llegaron ellos y me predicaron, y ahí ese día yo lloré. Yo creo que yo no le lloraba a nadie, mis padres me daban, yo no lloraba, porque yo era tremendo totalmente, tremendo. Pero sí con un amor por dentro, tú sabes, pero fui muy rebelde, muy rebelde. Y ahí en ese instante esos jóvenes me predicaron, y ahí ese día yo lloré, ese día me sentí muy débil. Quizás para el mundo me sentí débil, pero mira el varón que... Pero ahora, cuando en ese instante recibí a Cristo, me sentí convencido, y ahí empecé a seguir los pasos del Señor, tú sabes, los pasos del Maestro. Aún ahí todavía yo no conocía a plenitud lo que era Cristo. No. ¿Tú ves? No, todavía no conocía bien al Señor, porque fueron unos bautistas que me predicaron. Y entonces, al pasar un año, me mudé para acá, y ahí entonces conocí a lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Ahí el Señor empezó a trabajar sobre mi vida, y empecé a conocer del Señor. Entonces, ¿cómo fue ese comienzo en lo que es realmente el pentecostalismo, el fuego, la unción? ¿Cómo comenzaste a orar, a conectar con el Dios eterno? Ese comienzo empezó porque yo aún bailaba, aún recibiendo al Señor, porque todavía no estaba convencido, todavía no estaba dedicado a lo que era el evangelio, todavía no tenía esa pasión por el evangelio. Aún estaba bailando, aún estaba practicando el parkour también.
Y cuando llego a la congregación por primera vez, que me invitaron, y me dijeron, tú eres cristiano. Yo tenía miedo de decir si era o no, pero yo dije, sí, yo soy cristiano. Y yo llegué con mi ropa urbana, porque yo siempre utilizaba un estilo urbano, vestía con mis pantalones jean, a veces eran pantalones de baile, tú sabes, ropa sport, por así decirlo. Y cuando yo llego ahí, yo siempre visitaba todos los domingos era visitando. Dios mío. Y hasta que un día yo estoy notando algo en la iglesia que me ha sorprendido. Y lo que me ha sorprendido es que estoy viendo varias gente hablando en lengua, veo gente danzando, veo gente haciendo cosas que yo me sorprendo y digo, ¿qué es esto? Veo uno por allá hablando en lengua, otro danzando, entonces ahí yo empiezo a enredarme en ese mundo. Y a medida que me voy enredando, me acuerdo que una vez estoy sentado en una silla y siento como que desaparecí del lugar, no me siento en el lugar, siento como que me desaparecí. Y luego cuando vuelvo a la normalidad, la pastora me dice, me pregunta, ¿tú hablaste en lengua? Y yo digo, ¿que yo hablé qué? Lengua, tú hablaste en lengua. Y yo dije, no, pero yo no hablé en lengua porque en sí, en verdad, no me sentía, pero no supe de mí. Y entonces ahí empecé como a tener esa vida de espiritualidad. Me acuerdo que un profeta en ese instante se me acercó y me dijo, tu ministerio evangelístico. Ahí fue cuando Dios me bautizó con el ministerio. Yo ni siquiera sabía predicar, yo no sabía de nada. Y ahí en ese instante el Señor usó un profeta, me dijo, tú vas a ser evangelista, ese es tu ministerio. Yo no era bautizado, nada, no, estaba cogiendo la doctrina, pero todavía no me habían bautizado en las aguas, ¿tú entiendes? Y ya Dios a mí me estaba usando, hasta profetizando. Wow. Yo no conocía la voz de Dios y me acuerdo que un amigo mío, un evangelista, que yo empecé a seguir sus pasos de búsqueda, porque yo todavía no sabía buscar a Dios. Yo ayunaba, pero me acuerdo que una vez ayuné loqueando sin saber y me iba hasta desmayar, porque yo tenía lo que era el amor de buscar a Dios. Y al no saber buscarlo, yo lo buscaba así, ¿tú entiendes? Y mi vida fue una vida de crecimiento totalmente, conociendo la voluntad del Señor. Y ese joven, cuando yo lo vi buscando al Señor, yo aprendí de él. Yo le pregunté, le dije, ¿cómo es que Dios te habla? Porque todavía yo no escuchaba la voz de Dios ni nada. Yo le dije, ¿cómo es que Dios te habla? ¿Cómo tú le ministras a la gente? Y nada, y entonces me acuerdo que una vez yo estuve buscando al Señor, le dije, Señor, háblame como tú le hablas al profeta. Y yo recuerdo que el Señor me habla, pero no audialmente, sino como en mi mente. Y yo digo, me sentí como, me pausé y dije, mira, será yo que me estoy hablando a mí mismo, pero me di cuenta que no, porque había otra voz que me estaba hablando en la mente. Y el Señor me habló y me dijo, háblale esto a fulana. Y yo jalé a la pastora y le dije, pastora, sentí que una voz me habló, pero yo tenía miedo de hablar, porque yo no quería hablar si era, tú ves. De tu propia emoción no quería hacerlo así. Exactamente. Y la pastora me dice, no, pues si es Dios que te habló, dale la palabra. Y cuando yo doy la palabra a la mujer por primera vez, esa mujer empieza a llorar y empieza a decir, wow, te habló Dios. Entonces yo empecé a enredarme en ese ámbito espiritual. Yo dije, wow, Dios es verdadero, Dios habla. Y entonces yo empecé a buscar más a Dios, a los montes. Y empecé a conocer más lo que es la ciencia. Ahí el Señor me entregó el don de ciencia, me entregó el don de profecía. Me acuerdo que llegué a una iglesia, el Señor me envió a una iglesia a profetizar. Yo no era predicador ni nada, simplemente el Señor me envió. Yo tenía miedo de hablar, pero las palabras que el Señor me estaba dando eran poderosas. Llegué a esa iglesia, cuando llegué, yo le digo a los pastores, yo quiero que me den una oportunidad para hablar. Cuando estoy ahí, aleluya, todo está bien, todo normal. Yo le dije al Señor, confírmeme si esta palabra es tuya. La pastora agarró el micrófono de esa iglesia y empezó a dar una palabra y me confirmó la palabra. Cuando yo cojo el micrófono, empiezo de la tambora a decirle, el Señor te dice que tú tienes que arreglarte. Empecé en ese ámbito a enredarme en cosas y me acuerdo que le dije a uno, tú tienes que volver a subir el monte porque tú estás seco espiritualmente. Era el líder de los jóvenes. Le dije, tú tienes que soltar eso porque tú antes subías el monte, pero tienes que volver. El Señor te está hablando. Me acuerdo que la cosa se puso pesada cuando jalé a una joven y le dije, el Señor me dice que tú has tenido 5 novios estando dentro de la iglesia. Eso fue para mí. Espérate, pero ya tú eras bautizado. Ya yo era bautizado. Ya te habían bautizado. Sí, ya me habían bautizado en ese instante. Entonces, cuando tú estás profetizando que Dios te está usando en ciencia, le dice a la joven, has tenido 5 novios. Ajá. ¿Quién? No menciona el nombre, pero te digo, ¿quién era esa persona? ¿Qué representaba esa persona en la iglesia? Esa persona era una joven que de la membresía, una joven que visitaba la iglesia y eso. Yo en verdad no conocía a la joven,
Pero el Señor me llevó a esa iglesia con ese propósito. Yo no tenía miedo porque el Señor me estaba hablando. ¿Y qué pasó ahí? Cuando yo dije eso, se metió como un temblor, un paniqueo en la iglesia. La sierva se enojó conmigo totalmente. Hasta una abuela de ella que estaba ahí también. En fin, todo el mundo salió para afuera. El joven me dice, no salga, Luis, porque allá afuera te están esperando para entrarte a galletas. Yo digo, pero ¿cómo va a ser? Porque no son cristianos. Y la joven me dice, eso es mucha mentira lo que tú dices, porque eso es en el Facebook que tú me investigaste. Y ella está diciendo la verdad, pero en verdad yo no la conozco, ¿sabes? Y nada, ¿y qué sucede? Espérate, ¿cómo que ella estaba diciendo la verdad? Sí, ella estaba diciendo, eso fue en el Facebook mío, tú te metiste y investigaste y descubriste que eso era así. ¿Y tú te metiste en el Facebook de ella? No, yo no me pues metí ya en no el está Facebook de hablando ella. verdad. O sea, yo digo la verdad de que tenía los 5 novios. Claro, el Facebook registró que ella tenía 5 novios. Ella exactamente. Ella lo había publicado. Exactamente. Pero tú nunca hubieras entrado a su Facebook. Nunca hubiera entrado a su Entonces, Facebook. ella no estaba diciendo la verdad. Ella estaba hablando mentira porque tú no entraste a su Facebook. Exactamente. A ti te lo reveló Dios. Exactamente. Ok, continúa. Y cuando pasa eso, al otro día, yo tenía que predicar, eso fue como un sábado. Y yo tenía que predicar el otro día. Y yo llamo a mi pastor y le digo, el pastor de esa iglesia me llamó para hacer una reunión conmigo. Digo, porque el caso está de que picante, el caso que para que yo le revele a él quiénes son esos 5 novios. Nada, cuando yo voy, que él me está preguntando quiénes son, Dios automáticamente me revela, fulano, me quedan como 2, me faltan como 2. Y les revelo también ese otro. Y me dice el pastor, wow, es tremendo. Y en ese mismo instante, la pastora, la esposa de él, le dice, acaban de llamarme ahora mismo. Dice el pastor, ¿quién te llamó? Me llamaron de la casa de la muchacha. La muchacha está tremenda, que metió un hombre a la casa de ella ahora. Y cuando el pastor descubre eso, él dice, pues la muchacha está tremenda, la muchacha. Entonces el pastor empieza a contarme que ella la habían puesto en disciplina en varias ocasiones porque había fornicado con varios jóvenes de la iglesia. Y ya tú sabes, el pastor me dijo, no, el mismo Dios te habló y esas cosas. Y entonces la muchacha tuvieron que ponerla en sintonía, por así decirlo. Entonces, Dios te reveló eso. Ahora, ¿cómo era tu vida de oración en ese momento? Mi vida de oración, yo duraba horas y horas orando. Y una de las cosas que yo aprendí es que de nada sirve orar 5 horas si tú no lo haces con el amor y con la forma de tú conocer al Padre. Mi vida era una vida de relación genuina, de relación humilde. Yo buscaba a Dios locamente, por así decirlo. Buscaba a Dios sin parar, sin limitaciones, por así. Yo siempre quería navegar más, buscar más y conocer más su presencia. Yo no pedía mucho, yo simplemente buscaba a Dios. Yo no le pedía a Dios, yo buscaba al Señor. Y era una relación de amor. La vida de oración mía, yo siempre he orado en voz alta, nunca oro de que en voz bajita. ¿Por qué te gusta orar en voz alta? Porque cuando oro en voz alta, yo siento como que se activa un poder sobre mí. Y yo siento que aún en la naturaleza se activa algo. Wow. Porque me acuerdo que una vez yo estoy orando en el templo. Yo siento algo fuerte. Préndete, aquí. profeta. Yo estoy orando en el templo y cuando estoy orando en el templo pasa un pastor por el frente de la iglesia. Yo no sé qué está pasando, pero lo sé porque él llegó al templo. Mira qué sucede. Yo estoy orando en voz alta y cuando estoy orando en voz alta estoy solo en el templo y ese pastor llega a la iglesia y cuando el pastor llega me dice, wow, qué extraño. Digo yo, ¿cómo así extraño? Sí, porque yo pasé por el templo y escuchaba adoración, escuchaba tambores, escuchaba güira, escuchaba instrumentos musicales sonando y yo simplemente estaba orando en voz alta. Y él llegó y yo, pero qué increíble. Digo, pastor, lo que estoy orando aquí solamente. Dice, literalmente yo escuchaba que esto aquí estaba rompiendo totalmente. Entonces, me gusta orar en voz alta por eso mismo, porque el Señor me entregó una autoridad de temprano, de liberación. Cuando yo oro en voz alta, suceden liberaciones sobrenaturales. Siento que el mundo espiritual como que se activa algo de parte del Señor. Por eso oro en voz alta. Y me gusta orar en voz alta de madrugada también, porque a esa hora, cuando yo oro en voz alta, siento que Dios me revela cosas y veo visiones. ¿Tú entiendes? Y cuando oro en voz alta también, me gusta hacerlo para no dormirme ni para que mi cuerpo se duerma, ¿tú entiendes? Ya es una táctica cuando usted se está durmiendo en la madrugada.
párese. Hay gente que le gusta orar mucho de rodillas para tener una templanza, una tranquilidad y en silencio. Entonces, cuando usted se esté durmiendo, levántese y comience a orar en voz alta. Porque hay que buscar técnica para uno mantenerse, porque es una lucha entre el espíritu y la carne. Ahora, ¿cuál fue la primera liberación que tuviste como predicador? La primera liberación que yo vi fue cuando llegué a un templo, un retiro. A mí no me tocaba el mensaje, ¿no? Yo estaba recién bajado de un monte. Yo duré como 3 días en un monte buscando al Señor. Vamos a hablar de eso de los montes más adelante. Háblame de... Sí, habla ahí. Bajé, estaba recién bajado y yo llegué a ese retiro y simplemente me dijeron, varón, usted va a tener que predicar aquí. Yo dije, pues está bien. Y cuando estoy ya cogiendo el micrófono que voy a predicar, de repente hay una joven que yo empiezo a hacer una oración, un clamor fuerte. Y hay una joven que está parada así mirándome. Y cuando yo voy para arriba de ella, el Señor me dice, no le ponga la mano. Yo simplemente le pongo la mano así, arribita, así a la cabeza. Y cuando ya yo voy a ponerle la mano, que le voy a poner, ella, el espíritu se manifiesta y la tira para atrás. Y cuando la tira para atrás, el demonio está diciendo, no te me acerques, no te me acerques. Y la pegó en la pared, el espíritu, la pegó en la pared de la muchacha. Y cuando está en la pared pegada, yo me la acerco y yo le digo, suéltala en el nombre de Jesús. Y cuando yo le digo eso, el demonio dice, no, ella es mía, yo no la voy a soltar. Y cuando el demonio dice, ella es mía, yo no la voy a soltar, yo le dije, ella no es tuya, ella es de Dios, ella es de Jesucristo. Y cuando la reprendí, salió con un grito. De repente, cuando está sucediendo eso, otra sale endemoniada ahí mismo también. Sale otra muchacha endemoniada. Y luego pasa otra muchacha, hay otra que está danzando, y todo el mundo cree que está danzando, que está en el espíritu, pero es endemoniada que está. Y también fue libre en ese instante. Entonces, hay una pastora de esa iglesia que sube, hay como es 2 plantas, ella sube y cuando sube, ella coge el micrófono y dice, tengo que testificar de que esta liberación fue del mismo Dios. Antes de que el ministro hará por liberación, yo le había dicho al Señor, Señor, liberta a esa joven. La joven era como sobrina de la pastora y ella le dijo al Señor, Señor, liberta hoy a esa joven. Y ella dice que el mismo Dios fue que la libertó, porque ella, orándola a Dios, ahí mismo el Señor la libertó. Ahora, ¿cuál ha sido la liberación que más te ha impactado, que tú hasta te ha asustado? Porque hay veces que en tu humanidad tú dices, wow, yo nunca había visto esto. Me acuerdo que estaba en Higüey predicando. Y allá en Higüey estoy en una vigilia predicando. Y tú sabes que cuando uno está ministrando, uno está concentrado ahí. Pero de repente hay una joven que está danzando. Y se dispara y viene para encima de mí. Y yo estoy desconcentrado, estoy desapercibido. Y ella viene con violencia para encima de mí. Y ella me da un golpe, creo que en la parte de aquí. Ella me da un golpe y me agarra así. Y estoy ahí con ella y a causa del poder, ella no resistió y cayó al piso. Y estaba arrastrándose en el piso. Entonces ahí vino la pastora y vaina. Ese día me sentí, yo tuve un chin de miedo porque me agarró ese demonio con fuerza. ¿Tú entiendes? Y yo lo que hice fue que con esta rodilla me le puse así al demonio y le dije, suéltala en el nombre de Jesús. Me acuerdo que ella fue libre con un poco de agua que le eché en la boca. ¿Con un poco de agua que le echaste en la boca? Sí, el Señor me dijo a mí, échale un chin de agua. Y cuando yo le doy un chin de agua en la boca, fue libre. Dios mío. Ese fue el método que Dios utilizó en ese momento. Exactamente. No sé si esto es bíblico, pero yo lo hice así mismo fue. En Higüey. Dios santo. Ahora, los predicadores cada vez que se le hace una entrevista, que hablamos, que predicamos, hablamos del monte. Háblame de esas experiencias en el monte y cómo llegaste al monte. ¿Qué es un monte? Porque hay gente que nos siguen de otros países. Bueno, un monte es un espacio de buscar a Dios, de buscar estrechamente al Padre, con una mayor concentración, para no distraerte, ya que cuando hablamos de un monte, estamos hablando de un lugar alto, un lugar ya alto, no llano, sino un lugar ya para buscar al Señor. Me acuerdo que yo llegué al monte por medio de un profeta amigo mío, me dijo, vamos por el monte a buscar al Señor. Y en esa vida ahí empecé a buscar a Dios y a conocer el Padre. Las experiencias mías han sido tremendas, porque me acuerdo que una vez eran las 3 de la mañana y estamos cantando un himno al Señor.
Yo me acuerdo que estoy con una tambora, el otro está con una güira, y mientras estamos cantando himnos, yo tengo los ojos cerrados así. Y cuando tengo los ojos cerrados así, yo estoy viendo una visión donde un espíritu, un demonio está bajando, porque la montaña era alta, pero tenía más montaña arriba. Y yo veía que un espíritu estaba bajando para abajo, un demonio. Y cuando veo que el demonio está bajando, se me pone atrás de mí. Y cuando el demonio se me pone atrás de mí, yo lo miro, pero el demonio es un poco extraño porque es como negro, pero como con un color como amarillento. Y yo dije, aquí hay este demonio. Y cuando yo veo ese demonio, yo lo reprendí. Y cuando lo reprendí, yo vi como que un fuego cayó del cielo. Y como que lo quemó y subió para arriba. Y los muchachos al ver eso, wow, qué increíble. Entonces, en ese instante, yo empecé a tener experiencia con ángeles, porque yo vi ángeles que descendían. Me acuerdo que una vez, ya al principio en el ministerio, yo me usaba profetizando y esas cosas, el Espíritu Santo me usaba. Me acuerdo que una vez el Señor me asignó un ángel, pero fue un monte. El ángel desciende en el monte y el ángel cuando desciende me dice, ahora voy a andar yo contigo ministrando. Y cuando el ángel me dice eso, me acuerdo que yo fui a San Francisco de Macorís, un pastor muy amigo, conocido, que me invitó para allá. En esa iglesia, el ángel se aparece en una esquina y yo le digo a la iglesia, el ángel me va a hablar ahora. Y yo hablaba de acuerdo a lo que el ángel me decía. Y cuando pasaba, cuando el ángel me hablaba, sucedían cosas sobrenaturales. Me acuerdo que el retiro empezó y terminó tarde ya. Ya el retiro empezó en la mañana, pero ya tardecita ya estaba terminando. Porque fue fuerte la unción y la profecía que el ángel me estaba hablando. Esa fue una experiencia sobrenatural porque yo andaba con este ángel y lo que el ángel me hablaba, yo hablaba. Dios santo. Sí, eso fue una experiencia que lo busqué en el monte. En el monte. En el monte. Entonces, ¿qué otras experiencias tú has tenido con ángeles? Porque la gente dice, pero yo veo que la gente cuando va a los montes además habla de la experiencia con los demonios. De que demonios, entonces hasta se asusta. Pero ¿qué experiencia sobrenatural? Porque en el mundo espiritual hay muchos ángeles, sí. Hay espíritus celestiales. Entonces háblame de eso. Yo quiero decirte que yo he sido, no sé cómo decírtelo, pero en el monte yo he tenido experiencia de aún de mi propio cuerpo. He sido libre de varias cosas. ¿Cómo así? Me acuerdo que yo me metí en una ocasión con el Señor y yo sentí que una agua verde salió de mi boca. No sé qué era, pero ese día fui libre de algo. No de un espíritu, sino como de una enfermedad. Fue muy sobrenatural porque te estoy diciendo que yo estaba ahí en ese monte y cuando yo estuve dando esa agua verde, yo digo, wow, ¿qué es esto? O sea, lo que puedo decir es que en el monte pueden liberarse la gente. Si se meten altos niveles de ayuno y altos niveles de oración, de búsqueda, Dios te libera. ¿Qué tan importante es el ayuno? El ayuno es muy importante, no solamente por abstinencia de alimentos, sino que te fortalece espiritualmente. El ayuno te limpia físicamente y espiritualmente, porque aún hasta los mismos médicos lo recomiendan, pero el Señor, cuando hablamos del ayuno, estamos hablando de algo que es muy poderoso, porque el ayuno despierta cosas en ti espirituales. El ayuno te permite entrar en una capacidad sobrenatural, porque el ayuno lo que hace es que duerme tu cuerpo, Dios mío, para despertar tu espíritu. Te digo la verdad, una gente en ayuno no duerme, porque la carne está muerta. Una gente en ayuno para dormir se la hace difícil. Tiene que comer algo para poder dormir, para que el cuerpo entre en reposo. Ya cuando una gente tiene 2 o 3 días ya avanzando, ya no puede dormir. ¿cuántos días ha durado en ayuno? Yo he durado 4 días lo máximo. Corrido, 4 días. ¿Te has alimentado? En esos 4 días. A nivel espiritual. Sí, me he alimentado. Porque uno ha tenido experiencia que de repente te sientes como desgastado, que ya no puedes más. Y de repente vienen ángeles. Sí, me acuerdo que ya terminando el ayuno, estoy viendo un ángel que viene caminando. Y yo le digo a los muchachos que están ahí, viene una persona. Y yo le digo, la persona que viene de parte de Dios para enviarnos un mensaje y para bendecirnos. Y cuando yo le digo eso fue en la mañanita, y ya al ratico llegaba una gente. A la gente llegó. Y cuando la gente llegó, era como un pastor. Llegó un pastor, y cuando el pastor llega ya con agua y de todo, para bendecirnos. El pastor no sabía que estábamos en el monte. Y el pastor dijo, el Señor me dijo que ustedes estaban aquí, y yo vine. Wow. Eso fue una experiencia sobrenatural. Dios mío.
¿Por qué te dice Luis Candela? ¿Por qué? Me dicen Luis Candela porque empecé a crecer bajo el fuego, bajo la dedicación a la obra. El ministerio mío ha sido un ministerio de servicio totalmente. El nombre me lo ponen en Santo Domingo, en Las Toronjas. Me acuerdo que me invitaron para Las Toronjas. Cuando eso conocí al pastor Vladimir Peña, aún él no era todavía influencer. Llegué a predicar en su congregación y luego me invitaron por una vigilia entera de 7 predicadores. A mí me iban a poner de primero, pero me pusieron para la hora de las 3 de la mañana. Una locura sobrenatural. Cuando estoy ahí en la vigilia, a las 3 de la mañana, que yo cojo el micrófono, de repente se aparece un satanista transportado en la puerta. Dios mío. Ay. Cuando se aparece el satanista transportado, había un grupo de gente. Tú sabes que en la vigilia acostumbran llevar cama, llevar sábana, llevar almohada. La gente que estaban durmiendo, que estaban así como con su almohada, se tiraron, se pararon de una vez rápido cuando vieron el satanista que se transportó en la puerta. Yo lo estaba viendo literal, alguna gente lo veían. Y cuando el satanista se transportó, hubieron gente que cayeron endemoniada también. No sé cómo se llama eso, pero hubieron gente que cayeron endemoniada cuando el satanista se había transportado. El satanista todavía estaba haciendo guerra, enviando enviaciones, porque la gente lo estaba sintiendo, pero aún no se había transportado. Pero cuando yo cogí el micrófono a las 3 de la mañana, se transportó el satanista. Desde ahí en adelante empezó Dios a hacer cosas sobrenaturales en la vigilia. Y me acuerdo que ese mismo día, ya a las 7 de la mañana, terminando la vigilia, me llamaron Luis Candela. Un varón de ahí, de un lugar llamado El Ranchito, un evangelista amigo mío, me dijo: tu nombre será Luis Candela, porque de ti mana el fuego, de ti mana la candela de Dios. Donde quiera que tú llegas es fuego que el Señor transmite. Entonces, por eso me pusieron Luis Candela y me bautizaron con ese nombre, porque a donde quiera que el Señor me lleva, siempre el fuego desciende, la candela siempre está ahí. Es como una promesa. Me acuerdo que una vez el Señor me dijo: estaré contigo. Y me dijo: y no calles la palabra que he puesto en tu corazón. El día que tú calles te voy a postrar en una cama. Así me dijo el Señor: el día que tú calles la palabra, te voy a postrar en una cama. Y yo siempre he dicho que el ministerio mío siempre ha sido evangelístico, a pesar de todo lo que el Señor ha hecho conmigo. No me llamaría profeta, ni me llamaría apóstol, ni pastor, porque lo que más me gusta a mí es el ministerio evangelístico, predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Ahora, ya que tú eres un joven de oración, de unción, de candela, ¿qué se esconde? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué orar a las 3 de la mañana? ¿Qué hay ahí? Las 3 de la mañana, la mayoría de gente a las 3 de la mañana. Sí, esa hora es una hora específica, tanto para el cristiano y como para los satanistas. Es una hora, bueno, los satanistas empiezan desde las 12, pero a la hora de las 3 de la mañana es una hora donde el cuerpo está en máxima reposo. O sea, el cuerpo está en reposo y cuando los cuerpos están en reposo hay muchas experiencias espirituales, ya que en ese instante, cuando tú buscas viaje a esa hora, hay gente que van a tener ciertos tipos de revelaciones y ciertos tipos de manifestaciones. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba orando a las 3 de la mañana y en esa ocasión estoy viendo que hay una persona que está siendo atormentada por un espíritu y esa persona me llama y yo estoy viendo que la llamada está entrando y me llama, yo llorando: varón, necesito que ore por mí, oiga, que estoy en depresión, que estoy en esto, siento que le vamos a matar. Y yo precisamente sentí ese espíritu. Y cuando yo estoy orando por ella, yo oro por ella. Es una mujer, ella me llama a las 3 de la mañana. Y yo oro por ella. Y cuando yo oro por ella, ella está gritando fuertemente. Y yo siento que ella está gritando con más ímpetu. Y digo: wow, Señor, ¿qué es esto? Y yo sentí que ella estaba siendo libre de un espíritu de depresión. Yo orando a las 3 de la mañana. Yo sentía esto, pero también ahí mismo ella me llamó. Y yo dije: Señor, ¿cómo es esto? Como que el Señor me conectó con la necesidad que esta mujer estaba viviendo. O sea, cuando tú oras a las 3 de la mañana, te digo la verdad, tus sentidos son activados. Cuando tú oras a las 3 de la mañana, tú sientes como que lo espiritual en ti se activa. Tú empiezas a navegar en el mundo espiritual. Tú empiezas a conocer lo que no es conocido en el ámbito físico. Porque tú sabes que tú, para conocer a alguien, tienes que verte con él. Pero el Señor me llevaba a entrar a casas. Yo llegaba a casa y me paraba en las puertas, yo estando orando.
En el espíritu. Sí, llorando, orando en el espíritu. Yo he llegado a hogares, he llegado a casa, he llegado a templos. Me acuerdo que una mujer me llamó de para allá afuera de Estados Unidos. Y yo le dije a ella, estoy entrando ahora mismo al templo donde tú te congregas. Y yo le dije a ella, el templo es de color blanco por dentro y azul por fuera. Y le dije a ella, estoy viendo ahora a los músicos. Me dice el Señor, los músicos no están altos para tocar. Varón, eso fue una locura. Dios mío. Yo le dije a ella, yo estoy viendo ahora el pastor tuyo de color blanco, chiquito. Y dice, llorando totalmente, llorando. Yo dije, entonces, esas experiencias las he tenido orando a las 3 de la mañana. Hay un punto que yo te escucho a ti ahora mismo. Y desde que comenzamos hasta ahora, la mayoría de profecías y de la manera que Dios te usa es revelando el pecado, la condición de la gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo escucho de ti y los profetas de ahora? Porque yo veo profetas de ahora que solamente dicen Dios te va a bendecir, Amén. que Dios te vende un carro, que aquello, que esto, que lo otro, pero ya no hablan del pecado. De antes la gente tenía miedo de pecar y subirse al altar. Hoy no. Hoy mientras más pecador eres, hoy la gente se sube al altar sin importar nada. Porque hay poca gente queriéndose meter en esos problemas, porque esos son problemas. Claro, mira, algo que te voy a decir. Los profetas de antes, que el Antiguo Testamento, si hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que hablan de parte de Dios tienen miedo de hablar. Los profetas que tienen profecía contundente de Dios tienen miedo para hablar. Ahora, estos profetas de ahora que hablan así deliberadamente, porque no tienen un control para hablar y profetizar, son profetas que buscan sus propios beneficios. No le interesa lo que Dios quiere hacer en alguien, sino que le interesa lo que Dios quiere hacer en ellos. Muchos de los profetas de hoy están buscando su yo y su vanagloria y su promoción. Pero los profetas de Dios son profetas que no buscan cámara. Los profetas de Dios son profetas que ellos van cuando Dios les envía y siempre mantienen un ámbito secreto. Los profetas del Antiguo Testamento eran profetas que siempre se mantenían buscando a Dios en el secreto. Salían cuando Dios les enviaba. Sí. ¿Me entiendes? Entonces los profetas de ahora envían ellos y no tienen respaldo. Entonces los profetas verdaderos de Dios dejan que Dios le envíe. Entonces, como te decía, el profeta que va a profetizar tiene miedo para profetizar. Ezequiel tuvo miedo, Jeremías tuvo miedo, varios profetas, Daniel tuvo miedo, porque eran profecías contundentes, profecías que alentaban la iglesia, el pueblo de Israel, y que corregían. Los profetas nunca profetizaban bendición. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban era juicio sobre las naciones. La nación que no se quería volver a Dios, la nación que no quería arrepentirse, Dios mandaba fuego sobre esa nación. Pero también, junto con la corrección y con el juicio, Dios lo que mandaba también era la restauración. Porque los profetas verdaderos, ellos profetizan el juicio, pero también profetizan la restauración, el mentiolé, por así decirlo. Wow, Dios mío. Entonces, ahora, se ha metido una ética dentro del cristianismo. El que tiene más de 10 años aquí dentro del evangelio y el evangelio en él, sabe que hace más de 10 años que la gente le gustaba correr en el espíritu. Tú te encontrabas con los jóvenes en la iglesia pidiendo el bautismo. Hoy la gente quiere ser famoso, pero tenemos hasta predicadores que están predicando sin el bautismo del Espíritu Santo. Wow. Entonces, hoy la gente tiene una sed, pero no de unción ni de gloria, sino de fama. La lengua, porque hay lugares que te prohíben hablar en lengua. Ese fuego, ¿qué tan importante es para tu vida? ¿Y qué tú crees? ¿Qué efecto hace cuando tú hablas lengua? Mientras predica, mientras ora, mientras esté en tu casa. Amén, amén. Yo recuerdo que estoy hablando en lengua. Una ocasión estoy hablando en lengua de fuego. Y en ese instante el Señor me da la interpretación, porque yo hablo en lengua, pero ahí mismo el Señor me da la interpretación. Y me acuerdo que cuando estoy hablando en lengua, no sé cómo parecerá, pero hubo una mujer que fue libre. Yo hablé en lengua y se manifestó un demonio en alguien y fue libre. La lengua de fuego hacen que el mundo espiritual como que se
se active, las tinieblas se activa cuando tú hablas en lengua de fuego, lengua que los demonios no pueden interpretar. Ellos se sienten como turbados cuando una persona habla en lengua de fuego. Entonces yo hablé aquí en una lengua de fuego y me acuerdo que cuando hablé eso, hubieron gente que se le activó el fuego. Dios mío. Hubieron gente que se despertaron en Dios. Hubieron gente llorando. Yo le llamo a eso el gemido del Espíritu. Cuando el Espíritu quiere transmitir algo a la iglesia, lo hace a través de la lengua de fuego. Y yo interpretaba la lengua. El Señor me daba la interpretación. Yo le decía a la iglesia, esto es lo que dice la lengua. Y entonces eso se manifestaba. Yo digo que en mi vida, cuando yo hablo en lengua, yo siento que lo espiritual se activa en lo terrenal. Yo siento como que el cielo baja a la tierra. La atmósfera cambia cuando yo hablo en lengua. Sí, la lengua para mí, que Dios me ha usado, cuando yo, por ejemplo, estoy predicando y de repente el Señor me usa hablando en lengua, yo siento como que el ambiente cambia. La lengua de fuego que el Señor me ha usado a mí, ha como cambiado el ambiente. Es como, yo digo que la lengua es como una adoración. Cuando yo hablo en lengua, yo adoro. Yo me acuerdo que una vez yo canté un coro en lengua. Wow. Un coro en lengua y se metió en una vigilia. En una vigilia, yo cojo el micrófono y de repente cojo y hablo en lengua. Cuando hablo en lengua, la gente danzando, la gente profetizando en lengua solamente. Yo cantando en lengua. Me acuerdo que cogieron una tambora y una güira. Yo empecé a cantar coro en lenguas. ¿Y te dijeron cuánto tiempo duraste cantando ese coro? No me dijeron, pero yo sí sé que pasó un tiempo lindo en Dios, donde la gente sentía tremendamente al Señor. Grandes experiencias. Mire, mi amado, yo sé que el que tiene unción reprende al enemigo. Dios hace cosas extraordinarias con él. Pero yo leí algo por ahí que dice que cuando Dios se mueve, el diablo se mueve. Así. Lo que quiere decir, cuando Dios te usa, pueden pasar dos cosas en tu vida. De que la gente se conviertan y que el infierno te persiga. Amén. ¿Qué te ha pasado a ti? Atentados, situaciones que han pasado en tu vida por predicar este hermoso evangelio. Lo más poderoso, lo que más te impactó. Yo he pasado muchas cosas. En una ocasión me querían meter preso por la palabra. ¿Cómo así? Llamaron a mis pastores y le dijeron por una profecía que yo di. Ay, llamaron a mis pastores. Esa profecía te han dado un problema, mi amado. Sí, yo en esos inicios yo sentí miedo a predicar, tú sabes. Sentí miedo de profetizar. Disculpa porque tú sabes que cuando uno está iniciando en el evangelio, Dios usa a uno mucho. Pero uno como empezando, tú ves, que venga aún el mismo pueblo encima de uno atacando. Uno se siente wow, que no quiere seguir. Me acuerdo que llamaron a mi pastor y le dijeron, ese varón tiene una palabra fea, ese hombre, la profecía, qué sé yo qué, quieren meterme preso. Oye, me dije, por una profecía que yo di, pero Dios lo dejó en vergüenza, tú sabes. Y dije que querían meterme preso. Entonces los pastores me dijeron a mí, no le pare a eso, sigue predicando el evangelio. Me motivaron, me dijeron, sigue buscando al Señor, sigue predicando las cosas como son, no importa. Entonces ahí yo comprendí por qué a los discípulos los mataron a todos. Comprendí por qué a Pedro lo mataron, por qué a Lucas lo mataron. Comprendí por qué a Pablo lo mataron. Entonces yo entendí que por una buena causa nos quieren matar y es por causa de Cristo. Entonces ahí yo seguí predicando el evangelio sin parar y nada. Y otra cosa es que me ha costado aún la vida predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque me acuerdo que una ocasión, 28 de enero de 2022, el año pasado, me pasó un accidente. Yo iba rumbo a una actividad y me pasó un accidente donde me ocurren como 5 fracturas en la cabeza, aquí de esta parte. La mandíbula se me rompió de aquí, cogió para acá la mandíbula. El ojo me había crecido, estaba muy hinchado, botando mucha sangre. Por la nariz tenía una hemorragia fuerte. Y cuando yo tengo este accidente, que fue con mi primo que yo andaba, yo estoy totalmente tranquilo. Estoy tranquilo, varón. Estoy tranquilo, no me desespero, no tengo miedo, porque yo sé en quién estoy. Y botando mucho, yo me acuerdo que llené 3 toallas de sangre. Llegó un varón ahí en un carro, no sé quién lo envió. Y me dijo, vamos a entrarlo en este carro. Me llevaron a un lugar, no podían tratarme. Me llevaron a otro, tampoco. Entonces me llevaron al Pino, un hospital de aquí.
Y cuando estoy en el pino, allá me entran una gasa por acá y ahí paran la hemorragia, la sangre. Y entonces en ese instante, los doctores están buscando la forma de cómo tratarme y me piden el seguro. Yo no tenía seguro cuando eso. Y ahí yo le dije al Señor, Señor, no me dejes solo en esta. Y me acuerdo que todos los pastores en La Vega y en diferentes lugares se reunieron. Me acuerdo que aún en las redes sociales la gente, vinieron gente hasta de Estados Unidos a suplirme, varón, a suplirme, varón. Y de repente se me hizo un seguro y ahí entonces me dijeron, no, llévenselo para su casa, querían despedirme, varón. Y di que para cuando ellos quisieran operarme. Y entonces cuando ellos dicen eso, el Señor obra y el Señor no permite que me lleven para mi casa. Rápidamente me operan. Y cuando me están operando, me abren acá y me abren ahí, gloria a Dios, para operarme. Me hicieron ¿cómo que se llama esto? Una operación plástica, creo que. Y platino, me pusieron platino y todas esas cosas. Y, amado, en ese instante, yo duré varios meses allá, como un mes o algo, como 2 meses en el pino. Yo estaba confiado. Me acuerdo que en ese instante, en la habitación, no había nadie conmigo. Llegaron 2 pacientes. Y cuando llegan los 2 pacientes, hay una atmósfera diferente. Porque en una noche, yo le digo a mi madre, hay un ángel aquí con nosotros. Un ángel descendió, él se puso atrás de mí. Yo estaba en la cama y yo lo veía atrás de mí. Y yo le dije a mami, hay un ángel aquí atrás. Sí. Mami me dijo a mí, sí, yo lo estoy viendo, yo sé que está ahí con nosotros. Y cuando el ángel, mi alma alaba a Dios, cuando el ángel estaba ahí, el que estaba de este lado se sanó. El ojo estaba para perderlo, pero yo no lo perdí. Tú tienes las fotos ahí. Yo tengo todas las fotos. Saca el celular. Aquí esta cámara, ¿verdad? Saca el celular. Y para que enseñe la foto a las personas que están ahí. También le vamos a poner en la edición del video. El varón nos va a enviar la foto y se la vamos a poner para que usted vea cómo se encontraba, cómo estaba este joven con este accidente y cómo el cielo lo restauró. Déjeme verla yo aquí. Espérate. Dios mío. La gente tiene que ver esto. Esto es HD. Ahí están todas. Dios santo, terrible. Tremendo lo viví. Terrible. Poderoso. Y cuando estoy ahí, amado, yo no sentía miedo, nada. Porque me acuerdo que eso fue un segundo accidente. El primer accidente fue en la cabeza también. Yo venía saliendo de un trabajo con el hermano mío. El hermano mío se sembró en el carro y yo salí volando por encima del carro. Mire, mi gente, pónsela ahí. ¿Se ve ahí? Pónsela ahí. Agárrala ahí. Enséñaselo ahí. Ok, la gente que está aquí, ponlo más para acá. Ahí se está viendo. Se lo vamos a poner en pantalla para que usted vea cómo quedó esta parte derecha de este hombre y cómo Dios hizo un milagro en él. Una cosa es hablarlo y otra cosa es tener evidencia. Dios mío. Eso me lo voy a enviar para que la gente lo vea. ¿Y cuál fue el segundo accidente? Este fue el segundo. Este fue el segundo, exacto. El primero. Pero el primero fue que yo salí volando por un carro. Hubo un hombre que hizo un giro en U y no nos vio al hermano mío y a mí. Y el hermano mío se sembró detrás en la segunda puerta del carro. Y yo salí volando por arriba. Yo quedé consciente. La gente me veía en el piso y decía, no, el hombre está muerto. Yo no supe de mí nada. Hasta el día de hoy yo no me acuerdo del accidente. Y me llevaron a una clínica llamada Debe. Y ahí fue que yo desperté. Y desperté bien, ¿sabes? De memoria. Reconocí a mis padres, reconocí a los pastores. Y entonces, o sea, mi vida ha sido una vida de proceso. El diablo ha querido matarme por la palabra y por lo que Dios ha depositado sobre mí. Quiere decir que el enemigo ha buscado la manera de cómo detenerte. Me acuerdo que otra ocasión, yo estoy trabajando en seguridad privada, teniendo en el ministerio. Y de repente yo vengo de una actividad y cuando vengo de la actividad con unos amigos míos, hay unos atracadores que nos atracan. A mí me atracan de primero, pero los 2 amigos míos, cuando lo van a atracar, ellos se tiran del motor y salen corriendo. Por a mí me echaron mano. Me entraron en el carro y me secuestraron. Cuando me tienen secuestrado, hay uno conmigo atrás y el que va manejando está hablando también. Y entonces ellos se dan cuenta de que yo soy cristiano. El de adelante me dice, disculpa, qué sé yo qué, y me dice, varón, ya esto es,
este atraco es por envío ya. Ya esto no se puede echar para atrás, me dijeron. Y yo le dije a ellos, yo no tenía miedo a nada, yo simplemente tenía dos pensamientos a la mente. Yo dije, Señor, si este es el momento para morir, me voy contigo. Pero si no, saldré de este carro caminando firmemente, predicando tu palabra. Y yo le dije a ellos, ¿ustedes me permiten orar por ustedes? Ellos me dijeron, sí, ore por nosotros. Y ellos dijeron, que nosotros también tenemos a Dios, qué sé yo qué, pero era mentira, ellos no tenían a Dios, porque es un atraco. Claro. Exactamente, entonces me tenía la cara tapada y yo oré por ellos ese día. Oré por salvación por ellos. Y cuando oré por ellos por salvación, ellos me lanzan por un lugar muy oscuro. Entonces ahí comprendí algo. Comprendí que Dios permitió el atraco para yo predicarle a esos dos jóvenes. Y me acuerdo otra cosa, de la única forma, la primera vez que yo escuché la voz de Dios fue cuando trabajaba en seguridad privada, que estaba en un lugar, en una tienda, como seguridad. Y yo estoy ahí en ayuno y oración, y varias gente me dicen, varón, Dios te dice que salga de ese trabajo, que te pongas para el ministerio, que te pongas a predicar, que te pongas para esto, pero yo aún estaba consciente, no estaba convencido aún, ¿tú entiendes? Porque estaba bajo una necesidad, porque imagínate, me atracan, me quiten el motor, sí. Un motor que lo estaba pagando, varón, ya tú sabes. Y de repente estoy yo ahí en un éxtasis, varón, y en el éxtasis hay una voz que me dice, suelta el trabajo. Y cuando yo escucho esa voz, yo me despierto y estoy mirando para los lados y no veo a nadie. Ese día fue el día que más... Date cuenta que cuando Dios me habla, rápidamente yo llamo a mi madre y le digo, yo voy a renunciar. Yo tenía una deuda como de 30,000 y pico. Una deuda por el motor. Y el Señor me dijo a mí, sal de trabajo porque yo te voy a suplir, te voy a pagar el motor. Y cuando yo llamo a mi madre y yo voy a renunciar, al otro día yo renuncié, varón. Cuando yo llego allá a la oficina, ellos me preguntan, pero ¿cómo así? Qué raro que tú quieres renunciar. Tú eres un excelente trabajador. ¿Tú quieres que te pongamos en algo mejor? Varón, el diablo buscando todas las maneras de ponerme en un buen lugar y esas cosas. Y yo renuncié, varón, hice mi carta y todo. ¿Y saben en quién yo pensé cuando yo renuncié? En Abraham. Que Abraham creyó a Jehová, aunque él no había visto a Dios, aunque él no había visto la tierra. Abraham dijo, yo voy a salir de esta tierra, de mi parentela, a la tierra a la cual Dios me va a mostrar. Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿entiendes? Entonces fue el padre de la fe porque alcanzó justicia por la fe que tenía. Entonces yo hice esto, dije, bueno, si Abraham salió, yo voy a salir también. ¿Y cómo saliste de la deuda? Varón, yo no sabía nada, pero me tenía una sorpresa. Dios usó una mujer que la estimo mucho, la quiero mucho. Que ella también tiene un evangelista, un varón, amigo mío, que es evangelista. Ella, varón, estaba planificando algo. Ella reunió a unas cuantas gente y entre esa gente me dieron, varón, sobró dinero. Wow, y yo pagué la deuda. Sobrenatural, mi amado. Sobró dinero. Yo quiero que tú me le des un consejo, mirando esta cámara aquí, a esta generación, que tú entiendas que esta generación necesita. Un consejo. El consejo que le doy a esta generación es que se enamoren de Dios más y más, se apasionen por el evangelio de Cristo, que no se distorsionen ni se dejen engañar por las cosas que Satanás está transmitiendo y manifestando a través de las redes sociales. Cosas que pueden contaminarte y cosas que pueden alejarte de Dios. Mi consejo es acércate al Señor, busca la forma de cómo encontrarte con Jesús, porque Jesús es el Salvador del mundo. Jesús fue enviado a morir por nosotros y a través de él tenemos salvación y vida eterna. Tengo 25 años, está Cristo a los 17 años y no me arrepiento de conocer al Señor. Este es mi consejo, busquen a Cristo porque Él viene por nosotros. El Evangelio es lindo, amén, es poderoso y es lo mejor para nosotros obtener lo que es la vida eterna. Amén. Toda la gente que están ahí, ponga su oración en este momento, su petición, porque usted quiere que oremos por ustedes. Póngalo aquí y el hombre de Dios va a estar orando por ustedes. Ora por esa audiencia que está escuchando y está viendo este video. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, presento, Dios mío, esta audiencia, presento a cada oyente que está viendo este video, lo presento delante de tu presencia, sí, para Señor, que tu gracia multiforme se derrame sobre ellos, sí, y que seas tú alcanzando, Dios mío, aquellos que no han sido salvos, gracias, aquellos, Padre, que siempre están pendientes de esta plataforma, aquellos que siempre están, Dios mío, pendientes de lo que tú estás haciendo en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, yo presento, Dios mío, estas mujeres, estos hombres, sí, Padre, Señor, estos
estos adolescentes, Dios mío, estas juventudes que están viendo estos videos, Gracias. para que tu poder y tu gracia se les sea revelada, Dios, y que en el mañana, Dios mío, los que están viendo estos videos sean también gente serviente y gente, Dios mío, Padre, instrumento para tú glorificarte, Gracias, instrumento para tú descender tu presencia. Señor. Señor Dios mío, en esta hora derrama tu presencia sobre estas vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ungido, Dios te bendiga, Dios te Amén, guarde. hermano. Todo el que está ahí en este momento, comparte este video, suscríbase a este canal, dele like, active la campanita de notificación, porque yo sé que Dios está haciendo cosas extraordinarias, cosas poderosas. Ahora, ¿cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Tenemos un canal que para la gloria de Dios lo tenemos ahí, se llama Luis Candela Oficial TV. Me pueden encontrar como Ministro Luis Candela en Facebook, en YouTube y en Instagram. Pero actualmente estamos usando YouTube y Facebook y WhatsApp. Pueden contactarnos a nuestro número. Claro, no hay problema. 829. No, espérate, repítelo de nuevo, dale. Pueden contactarnos a nuestro número de WhatsApp, 829-465-4236. Pueden llamarnos para oración. No tenemos ningún compromiso, oramos y Dios hace cosas poderosas. Algo que quería decir es que aún así en llamadas gente han sido libres, en llamadas gente han recibido milagros, sanidades. El Señor nos ha usado para su gloria en sanidades, en milagros, en gente que han estado estéril, Dios le ha dado su hijo. Muchas cosas que yo sé que habrá una segunda parte, yo sé que Dios mío, si la gente quiere una segunda parte, escríbalo aquí abajo para hacer una segunda parte, pero usted tiene que pedirlo, una segunda parte con el ministro, el hombre de Dios, Luis Candela. Así que mi gente, Dios me le bendiga, Dios le guarde, y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.